y vienen todas esas consecuencias emocionales que desestabilizan a la persona y que se encuentran como que no tienen salida. Y la realidad es que por sí solos, pues ya han encontrado que no tienen salida y por eso es que es importante y hacemos el énfasis de buscar ayuda a los grupos de apoyo, poder establecer una buena red de apoyo saludable, de gente con la que uno pueda contar, con la que uno no solamente pueda recibir ayuda, sino que pueda servir. Porque una de las herramientas más grandes o más poderosas en las adicciones es el servicio. Poder ayudar a otra persona que está pasando por lo mismo que uno está pasando. ¿Por qué? Porque una de las tendencias es que en la medida en que uno se aleja del fuego, de ese dolor, de esa última recaída, las probabilidades de que uno se olvide de estas consecuencias. Por eso es que es importante anotarlas, ponerlas por escrito, porque uno se olvida de lo mucho que sufrió en la última recaída, de lo mucho que perdió en términos de relaciones, en términos de trabajo y como vamos a seguir viendo. Y por eso es bueno tenerlas por escrito, para que cuando se le olvide a uno pueda volver ahí y decir, ok, yo no quiero volver a tener estas consecuencias. Exactamente. Otra de las consecuencias emocionales, y esta es una de las más, bueno, todas son malas, pero una de las que más afecta, la pérdida de contacto con la realidad. Aunque parezca que la persona está viviendo una realidad, porque lo vemos la persona en la casa, la vemos en el trabajo, si es que conserva su trabajo, la vemos más o menos ahí tratando, pero la mente está en otro lado. La mente no está en la realidad, la mente está fuera de la realidad. Y eso a muchas personas, a la mayoría de los adictos, les causa, es una consecuencia emocional bien fuerte, porque esa persona no quiere, probablemente quiere atender su realidad, quiere atender a su pareja adecuadamente, quiere atender a sus hijos, quiere hacer su trabajo de manera razonable, pero la mente no está. La mente está en la fantasía, en la obsesión, en los actos compulsivos, en qué hice ayer, en la culpa, en la vergüenza, y está totalmente fuera de la realidad. Otra de las características, de las consecuencias, es la pérdida de la autoestima. Bueno, eso es un clásico. El adicto que llega a tratamiento, el adicto que comienza un proceso de tratamiento, hay que levantarlo poco a poco, porque el ánimo y la autoestima están bajo tierra. Al ver todas estas consecuencias que hemos dicho, o la mayoría de ellas, al verse fuera de control, al verse con desesperanza, al ver que ha tenido pérdidas, que ha tocado fondos, esto lastima la autoestima de una manera profunda. Y por eso es que esto hay que trabajarlo en grupo, por eso es que esto hay que trabajarlo en un nivel profesional adecuado para que esa persona poco a poco, en conjunto con su proceso, en conjunto con abstenerse de sus comportamientos adictivos, pueda ir recuperando su autoestima. Una autoestima saludable. No queremos autoestimas altas, pero una autoestima saludable, que la persona se valore y que la persona vuelva a tener esperanza de que va a poder resolver su problema, se va a poder recuperar. Y mira, Humberto, hablando de esto, de autoestima, dentro de los estudios que hizo el doctor Patrick Carnes, encontró que la mayoría de las personas con adicción al sexo tienen unas creencias negativas de sí mismas. Y una de ellas es, no tengo valor, no soy una persona valiosa. Y miren cómo todo esto representa una cadena o un círculo vicioso, porque si yo no creo que soy valioso, lo suficiente como para pedir ayuda, o si la vergüenza, que es otra de las cosas que acompaña a las adicciones, y la vergüenza es esa vocecita que me dice, si se enteran, esto yo no se lo puedo decir a nadie, porque si se enteran, me van a rechazar, me van a juzgar y un montón de cosas me van a suceder, me llevan a aislarme. Y en el momento en que yo necesite ayuda, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar callado porque mientras yo no tenga una autoestima saludable, mientras yo no crea que yo tengo un valor, que todos tenemos un valor,
todos somos valiosos, pero no es lo mismo poder decir eso o tenerlo a nivel aquí racional que creerlo y sentirlo. Hay veces que uno no lo siente en el corazón y de eso es lo que estamos hablando. Y por eso, cuando uno no puede sentirlo en el corazón, ese valor que todos tenemos, pues necesitamos el proceso de ayuda. El proceso de ayuda con un terapeuta, el proceso de ayuda en grupos de apoyo, donde podamos de nuevo aprender a manejar la vergüenza saludablemente, a aprender a pedir ayuda y a aprender a que somos valiosos y merecemos ayuda. Gracias, Joel. Asimismo, hay tres cosas que afectan la autoestima de manera directa: la culpa, la vergüenza y el miedo. Y son las tres cosas, con las que tenemos que trabajar de manera profunda para poder entonces revertir eso. Decimos que el miedo es ausencia de fe. Por lo tanto, el adicto en recuperación tiene que trabajar para fortalecer su fe en lo que crea, en lo que entienda que le va a ayudar. Por otro lado, la vergüenza, uno de los programas de 12 pasos, uno de los lemas es de la vergüenza a la gracia. Por lo tanto, lo que signifique gracia es lo que hay que fortalecer. Para cada cual pues puede ser algo diferente, pero para mí es estar en gracia con un poder superior, un poder divino, que ya pues la persona no sienta la vergüenza que trajo. Y la culpa, pues por supuesto, muchas veces causada por trauma, pues entonces hay que trabajarla de una manera profesional para levantar ese peso que la persona viene cargando quizás por muchos años. Así que esto es un proceso de liberación. Por eso es que yo siempre digo que el proceso de recuperación no es otra cosa que liberarse, vivir feliz, libre de todas estas características negativas. Otra de las consecuencias es pérdida de metas en la vida. Todos los seres humanos, desde que estamos en la escuela, en escuela superior, desde que vamos a entrar a la universidad, pues estamos llenos de ideas, por lo regular, ¿verdad? Por lo regular, pues estamos llenos de ideas. Las personas jóvenes, el mundo los espera para hacer distintas cosas y todo el mundo tiene metas. Pero cuando ataca la enfermedad de la adicción y la persona cae con esta condición de la adicción, esas metas se van desvaneciendo con la desesperanza, con la misma falta de control, con la misma falta de autoestima. La persona misma se va, lo que llamamos en los grupos, se va descualificando. Empieza a pensar, pues yo no voy a poder lograr esto, yo no voy a poder conseguir esto, yo no voy a poder tener la profesión de mis sueños, yo no voy a poder tener el trabajo que yo hubiera querido, porque todo el tiempo, toda la energía, todos los recursos se los está dedicando a la adicción. Y por eso es que muchas personas, después que entran en un proceso de recuperación, empiezan a recuperar su autoestima y empiezan a reabrir sus metas. Y muchas personas empiezan a cumplir, a lograr sus metas, a la edad que sea. Pero obviamente, pues mientras más temprano, mejor. Sí, mira, Humberto, uno de mis clientes que me cuenta cuando desde que él era adolescente y comenzó a manifestarse su adicción sexual, él le encantaban los deportes y él participaba de deportes. Antes de que su adicción pues se desbordara y tomara el control de su vida, antes de su adolescencia, él tenía muy buenas notas, pero una vez la compulsión sexual se disparó y perdió el control, comenzó a bajar las notas, su desempeño en los deportes se empezó a ver afectado. Así que él siempre tenía esta teoría de que si él pudiera controlar su adicción sexual, él iba a tener mejores notas, iba a ser mejor en los deportes
Y cuando comenzó su proceso de recuperación y logró alcanzar una abstinencia bastante prolongada y tener red de apoyo y aprender a pedir ayuda y todo esto, él pudo validar su teoría. La teoría de que podía tener mejores notas porque comenzó a estudiar en la universidad, pudo tener mejores notas de las que podía tener y pudo ser más responsable con los trabajos, con las asignaciones, con los exámenes, de igual forma con los deportes. Así que cuando hablamos de esto de las metas, definitivamente cualquier adicción, incluyendo la adicción sexual, puede tronchar cualquiera de las metas que tenga una persona, porque se convierte en lo más importante de la vida de esa persona. Exactamente. Así mismo. Y lo más recompensante en nuestra práctica profesional es ver las personas cumpliendo metas. Metas que estaban guardadas en una gaveta. Metas que quizá ya se había perdido la esperanza de poder cumplir. Y cuando estas personas nos pueden, con el tiempo en recuperación, nos pueden decir, mira, estoy por graduarme, estoy por lograr lo que yo había querido, conseguí el trabajo de mis sueños, conseguí la relación de mis sueños, recuperé mi familia, ahora nos estamos encaminando, hice el viaje que yo siempre había soñado. Bueno, eso es parte del milagro de la recuperación y eso es parte de lo que a nosotros nos apasiona, poder ayudar. No tan solo dejar el comportamiento adictivo es un primer paso, pero luego viene la parte buena. Empezar a recuperar muchas cosas que se han perdido o a ganar cosas nuevas. Bueno, otra de las consecuencias emocionales es actuar en contra de los valores y las creencias. Esto pues también es una característica bastante común en la adicción sexual. Prácticamente las personas que llegan a tratamiento hablan de que hicieron cosas que buenos y sanos no hubieran hecho nunca. Que hicieron cosas que jamás pensaron que iban a hacer. Que fueron a lugares que se compartieron con personas que jamás pensaron que podían llegar hasta ahí. Pero la adicción es traicionera, la adicción es progresiva, la adicción te va llevando a lo más profundo y ya la persona perdió el control, ya la persona tiene que ir hasta en contra de su voluntad, en contra de sus principios, en contra de sus valores. Y eso es triste. Eso es triste porque ya la persona está prácticamente entregada al poder de la adicción y ya tiene que hacer lo que la adicción diga. Y ya pues pierde todo, o sea, inclusive su espiritualidad, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero la espiritualidad que es un elemento tan importante que la persona tenga, llene su vacío espiritual. Por eso es que a los grupos y a las terapias, las personas llegan con lo que llamamos, lo que conocemos como un vacío espiritual. Esa persona llega totalmente vacía. Un Dios bondadoso no está por ningún sitio y los valores y las creencias pues ya se echaron a un lado para darle paso a estas conductas tóxicas. La adicción es algo tóxico que no tiene nada de saludable y no va con ninguna buena creencia ni ningún buen principio. Va en contra. Así que por eso es que exhortamos a las personas que estén comenzando en su proceso de recuperación, que se aferren. Yo escuché una frase hace tiempo de un grupo de 12 pasos que le decían a los miembros, agárrate al proceso como un náufrago a un salvavidas en aguas profundas. Si te sales del salvavidas, te vas a ahogar. Por lo tanto, el proceso es extremadamente importante para recuperar y poder volver otra vez a estar en armonía con los valores y las creencias. Otro de
las consecuencias son sentimientos de culpa. Yo le añadí miedo, porque son 3 de las cosas que más le afectan emocionalmente a un adicto o adicta, y son las cosas con las que tenemos que trabajar. El otro son sentimientos fuertes de aislamiento y soledad. Decimos claramente que la adicción es una condición que lleva a la persona al aislamiento. Ese es el lugar predilecto de un adicto activo. El secreto. Todo lo hace sin que nadie se entere, no le dice nada a nadie de lo que está haciendo, inclusive las personas más cercanas, como lo es una pareja, como pueden ser los padres, como son los hijos, nadie sabe lo que está ocurriendo. Y eso duele, porque guardarle secretos a nuestros seres queridos, pues por supuesto que tiene que ser algo pues doloroso, porque parte de lo que es una relación de intimidad, y no es una relación de intimidad no es una relación sexual. Una relación de intimidad es una relación de transparencia, de honestidad rigurosa. ¿Y con quién nosotros queremos tener una relación transparente y honesta? Pues con nuestros seres queridos. Y cuando la persona se priva de ser honesto con sus seres queridos, de ser transparente, entonces entra en el secreto, entra en el engaño, entra en la mentira, entra en la doble vida, y eso es una de las cosas que más afecta Sí. a la persona adicta. Adelante. Y no solamente se aísla de otras personas, la persona con problemas de adicción se aísla de uno mismo, se aísla de sus sentimientos, de sus necesidades, no reconoce las consecuencias y no reconoce las verdades, así que vive en una vida de negación, así que en la que no puede reconocer que las cosas que necesita, y si no las puede reconocer, no las puede atender. Así que la intimidad es algo sumamente necesario en el proceso de recuperación, y va más, no va solamente en términos de mis relaciones con otros, sino también mi relación conmigo mismo, porque si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo no me amo, me valoro, si yo no atiendo mis necesidades, va a ser poco probable que yo pueda atender saludablemente las necesidades de mis seres queridos, de mis hijas, de mi esposa, de mis amistades. Así que es importante eso. Y hablando de aislamiento, muchas veces una persona puede estar rodeada de otras personas. Y hablando de cercanía, de estar sentado al lado de muchas personas, pero estar aislada. Así que es un tema que es bien profundo y no tiene que ver solamente con el estar solo, porque la persona puede estar rodeada, pero no conectada. Y Exacto. de eso trata la recuperación, de eso trata la intimidad. Aprender a conectar saludablemente conmigo y con los demás. Exactamente. Has dicho una palabra clave, porque ya hemos hablado anteriormente y lo vamos a seguir hablando, que lo opuesto a adicción no es abstinencia, es conexión. ¿Y con quién vamos a conectar en primera instancia? Pues con nosotros mismos, con la persona. La persona adicta se desconecta de sus emociones, se desconecta de su parte espiritual, se desconecta de su ser completo. Es un autómata que está actuando guiado por una compulsión. Y entonces parte del proceso de recuperación es ese mismo que tú acabas de decir, es comenzar a conectar. La persona se conecta a sí misma para luego empezar a conectar con los demás. Otro de las consecuencias son temores acerca del futuro. Y esto se le añade a que el adicto por lo regular vive angustiado por el pasado. Por lo regular el adicto está cubriendo una situación del pasado de la cual está tratando de escapar. Es lo que le llamamos trauma. El trauma es una experiencia impactante que la persona en su momento no supo cómo lidiar, y entonces pues está tratando de anestesiar para no sentir, porque es muy doloroso.
y entonces pues el adicto pues tras de que está cargando con situaciones del pasado dolorosas, desarrolla una preocupación excesiva por el futuro. Y entonces todo es una preocupación casi obsesivo. Si la persona tiene la condición de la adicción, que es obsesión y compulsión, bueno, pues se vuelve obsesiva con el futuro. Que si no va a lograr esto, que si no va a poder hacer esto otro, que si no se va a dar esto, que si esto se va a dar de una manera equivocada, que esto se va a dar de una manera negativa. Entonces eso le añade, es lo que yo le llamo leña para el fuego. Eso le añade carga al adicto y es la excusa perfecta para seguir en su conducta adictiva o su consumo. Sí. Si vive en secreto y miedo esa persona, va entonces a obsesionarse porque no se enteren, que no descubran lo que hay en mi teléfono celular, que no descubran en mi trabajo lo que estoy viendo por internet. Y se están obsesionados con el futuro y con el miedo, porque entonces cualquier señal que puedan malinterpretar, piensan, espérate, para mí que el jefe se enteró, para mí que mi esposa se dio cuenta. Y entonces viven en todo lugar, menos en el presente, menos aquí. Exactamente. Y eso es otra de las cosas que nosotros trabajamos en la terapia. Tenemos que ayudar a la persona afectada a que ponga los pies en la tierra y viva su realidad del día de hoy y se olvide del ayer, porque el ayer es historia. Yo digo que el ayer es un libro de historia para referencia, no es para vivir en el pasado, es para poder aprender del pasado a vivir mejor en el día de hoy. Y el futuro es incierto, el futuro no ha llegado, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, no vale la pena preocuparse por el futuro. Nos ocupamos del día de hoy, que es lo único que tenemos, y nos mantenemos, la sugerencia es que la persona con la condición de la adicción se mantenga por hoy en abstinencia. Por eso es que en los programas 12 Pasos, uno de los lemas es un día a la vez, solo por hoy. La persona no hace promesas a largo plazo, sino que vive el día de hoy a lo mejor de sus habilidades y se mantiene libre de conducta o consumo adictivo. Otra de las consecuencias es emocionalmente exhausto. Por supuesto, como dijimos ahorita, mencioné la palabra drenado. Es tanta la carga emocional que conlleva la adicción, trabajando con tantas cosas, con el pasado, con el futuro, con el problema adictivo, con las pérdidas, con las consecuencias, que la persona, por eso es que utilicé el lema informal, la persona llega cansada de estar cansada. Y eso es una de las consecuencias que más puede provocar que una persona ya por fin venza la negación y decida entrar en un proceso de recuperación. Porque drenado emocionalmente es bien difícil. Y no tan solo se afecta la parte mental, sino que se empieza a reflejar en el cuerpo. Cuando en la computadora empieza a sobrecargarse, a sentirse drenado, agotado, el cuerpo lo refleja. Y por eso es que empiezan a surgir otras condiciones y otras enfermedades. Así que hasta ahí las consecuencias que se menciona el listado. Dice otras consecuencias emocionales que pueden ser múltiples, pero esas son las principales que se han señalado. No da tiempo para seguir comentando las consecuencias, porque tenemos, aparte de las consecuencias emocionales, tenemos consecuencias físicas, espirituales, relacionadas a la familia, relacionadas a la carrera profesional o educativa y otras consecuencias, pero eso lo vamos a hablar la semana que viene. Así que no se pierdan el seminario de la semana que viene, que vamos a hacer la segunda parte del inventario de consecuencias. Sí. Queremos ofrecer... adelante, Joel.
No, y me gustaría, antes de que termináramos y pasáramos a la otra parte, hablar de algunas de las consecuencias positivas, consecuencias emocionales positivas que se ganan en el proceso de recuperación. Algunas de ellas son paz y serenidad, poder estar contento conmigo mismo, poder sentir que soy una persona valiosa, que soy una buena persona, poder sentir que puedo ayudar a mis hijas en las asignaciones. Hay muchas consecuencias emocionales que se ganan porque ambas cosas, tanto la adicción es un proceso como la recuperación, y ambas tienen consecuencias. No sé qué Exacto. alguna otra se te viene a la mente, Humberto. Bueno, Consecuencias positivas. consecuencias positivas, vamos a dedicarle un seminario completo. Muy bien. Pero yo diría que la libertad, liberarse de un comportamiento que tiene a la persona prisionera, que tiene a la persona esclavizada, liberarse, eso es una consecuencia de la recuperación que no tiene precio. Saber que ya no tenemos, que la persona no tiene que actuar en contra de sus principios, en contra de sus creencias, en contra de su voluntad, que la persona está libre para poder compartir con su familia, con sus seres queridos, para hacer lo que quiera, para ser útil, para hacer muchas cosas positivas. Eso es algo, por eso digo que parte de lo que nos apasiona de nuestras carreras es ver las caras alegres, las caras felices. Por eso es que yo siempre le hablo a mis clientes, enseña tu sonrisa. Ya cuando ha pasado un tiempo en la terapia, que yo veo esa persona sonreír de manera honesta, porque se siente feliz, porque ya no es esclavo o esclava de una condición como esta. Así que vale la pena el proceso. Bueno, estamos a la disposición de toda persona que desee recuperarse. Y ahí está mi número de teléfono, está mi dirección de correo electrónico, Humberto Valenzuela, y Humberto Valenzuela @Picaya Institute es mi correo electrónico, y mi página por internet, picayainstitute.com. Ahí se explica la mayor parte de lo que trabajamos en este proceso de recuperación. Y recordamos que nuestros servicios son online, llegamos a cualquier parte del mundo. No tiene que moverse de su casa, no tiene que moverse de su oficina, no tiene que moverse del sitio donde usted escoja. Ahí nosotros podemos llevarle nuestro apoyo para que tenga una recuperación sólida y duradera. Así que dejo a Joel para que se despida por hoy. Sí, muchas gracias por acompañarnos. En mi caso, doy también terapia presencial en mi oficina para aquellas personas que viven en Puerto Rico, y parte de lo que me caracteriza es que trabajo la terapia EMDR, EMDR, que es una terapia que puede ayudar en el proceso de adicciones, pero también los traumas. La mayoría de los trastornos de salud mental, el componente del estrés y el componente del trauma es parte de lo que provocó el trastorno, y por esa razón es bueno trabajar con terapias que hayan sido validadas y que hayan demostrado evidencia de que ayudan a sanar todas esas heridas y esos traumas. Así que ahí está mi teléfono y mi correo electrónico. En confianza nos pueden escribir si tienen dudas, comentarios o sugerencias para alguno de los temas futuros. Estamos más que complacidos en poder recibir su feedback. Muchas bendiciones a todos y será hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos.